Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a diseñar un amplificador de señal utilizando la configuración emisor común para un transistor y en clase A. Clase A significa de que toda la señal entrante no va a ser recortada, así que saldrá completa la salida. Primero vamos a determinar los criterios de diseño que van a ser las especificaciones que va a tener nuestro amplificador. Haremos los cálculos de resistencia y capacitancias y posteriormente haremos una simulación del circuito para verificar si los cálculos realizados se ajustan a los valores mostrados en la simulación. Para nuestro criterio de diseño vamos a utilizar un transistor N2222A, que es un transistor de propósito general y para pequeña señal de baja potencia. Desde esta perspectiva, el pin 1 representa el emisor, el pin 2 la base y el pin 3 el colector. Nosotros podemos determinar que esta es la base porque es la línea que queda perpendicular con la otra. El emisor es el que tiene la flecha. En este caso tenemos una flecha saliente porque utilizamos un transistor NPN. Si la flecha fuera entrante, bueno, también es emisor, pero sería un transistor PNP. Y el 3, bueno, es el colector. Vamos a utilizar un voltaje de alimentación para nuestro circuito de 5 voltios en DC. También una señal de entrada de 1 milivoltio de pico a 10 kHz. Esto de pico vamos a explicar qué cosa es. Y las otras tres especificaciones que vienen en naranja, pues es lo que nosotros esperamos que haga el circuito. En este caso va a tener una ganancia de 20, es decir, la señal que entre va a ser amplificada unas 20 veces. Va a tener una carga de 75 ohms o la carga que vayan a utilizar en su circuito. También se espera que tenga una máxima excursión de salida. Esto último lo vamos a explicar ahora mismo. Supongamos que tenemos un voltaje de entrada VI, el cual una vez que pasa por el circuito amplificador, la señal se ve amplificada a un voltaje de salida. Vamos a poner este voltaje de salida por acá y vamos a colocar los siguientes ejes: el eje de la corriente de colector y el eje del voltaje colector emisor. Esta corriente colector representa la corriente que atraviesa el pin colector. Este voltaje colector emisor representa el voltaje entre los pines de colector y emisor del transistor. Sobre estos ejes se grafica o se traza una recta que se llama recta de carga estática. Esta recta de carga tiene un punto Q llamado el punto óptimo, al cual le corresponde voltaje de colector emisor óptimo, VCQ, el cual se calcula a partir de las resistencias del circuito amplificador. También le corresponde una corriente ICQ, que se calcula también a partir de las mismas resistencias. También hay otra recta que se llama recta de carga dinámica, el cual tiene mayor inclinación, mayor pendiente. Vamos a quitar esta recta de carga estática y sobre esta recta carga dinámica es donde baila el punto Q. Este punto Q se mueve de acuerdo a la señal entrante. Por ejemplo, si es una señal senoidal como esta, si nosotros la colocamos sobre el punto Q, entonces este punto Q se va a ir moviendo hacia abajo, luego hacia arriba, abajo, arriba, a lo largo del tiempo, de acuerdo a las oscilaciones que tenga la señal. Por eso que se llama recta de carga dinámica, porque el punto Q se mueve dinámicamente a través de esta recta de carga, sin pasar estos límites de la señal. Ahora vamos a colocar unas líneas que nos van a permitir indicar los límites de la recta de carga. Esta limita la parte superior, esta la parte inferior y esta representa más o menos el centro de la señal. Idealmente el punto Q debe estar colocado al centro de la recta de carga dinámica y vamos a ver por qué. Supongamos que en nuestro circuito nosotros hemos calculado que el punto Q quedó aquí abajo. Pues ¿qué está pasando? Que en este punto la señal se ve recortada en la parte inferior porque ha alcanzado el límite de la recta de carga. Ahora supongamos que el punto Q de nuestro circuito lo hemos calculado acá arriba. Resulta entonces en este caso que la señal de salida se ve recortada de la parte superior. Entonces lo ideal es colocar el punto Q lo más al centro de la recta de carga que se pueda. Por lo tanto, la máxima excursión de salida es eso: colocar el punto Q al centro de la recta de carga de manera que la señal no sufra recorte. Ahora vamos a explicar algo sobre la señal, ya sea la señal entrante o la señal saliente. El punto más alto en la señal se llama voltaje de pico. La distancia entre el punto más alto y el punto más bajo en la señal se llama voltaje de pico a pico. En este caso, como es una señal senoidal, el voltaje de pico a pico es igual a 2 veces el voltaje de pico. Si la señal fuera tan sencilla como esta, pues se podría determinar de esta manera: voltaje de pico y voltaje de pico a pico. Pero a veces las señales pues no son así. Por ejemplo, esta señal que digamos que es una señal de audio,
presenta picos variables. Tenemos aquí un pico muy alto y aquí un pico bajo, otro pico bajo, además de que la frecuencia también es variable. Nuestro circuito funcionará también para este tipo de señales, pero vamos a utilizar este porque es más sencillo de explicar. Bien, este es el circuito amplificador de emisor común, cuya polarización es a través de un divisor de voltaje R1 R2. Aquí ya hay algunas cosas que ya conocemos, como el voltaje de la fuente, 5 voltios, nuestra carga que va a ser de 75 ohms, nuestra señal que va a ser de 1 milivoltio de pico a 10 kHz. A RC le vamos a dar un valor inmediatamente ya de 75, que va a ser igual a la resistencia en la carga. ¿Y esto por qué? Bueno, esto se hace para garantizar la máxima transferencia de potencia desde el circuito amplificador a la carga. La resistencia de salida de este circuito amplificador de emisor común es precisamente RC. Y como tiene que ser igual a RL, entonces por eso le hemos asignado el valor de 75. El factor de amplificación, mejor llamado como ganancia de tensión, AB, es la razón entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Supongamos de que nosotros tenemos un voltaje de salida de 45 milivoltios y un voltaje de entrada de 3 milivoltios. Entonces la ganancia de voltaje sería 15, es decir, que la señal de entrada se estaría amplificando unas 15 veces. En nuestro caso nosotros vamos a definir que va a tener una ganancia de 20 y vamos a introducir este valor que se llama RB, que es la resistencia que se encuentra en la base del transistor, que en este transistor 2N2222A anda por debajo de los 60 ohms. En este caso nosotros vamos a seleccionar RB 50 ohms. Vamos a pasar entonces al cálculo de resistores y lo primero que vamos a calcular es Rx, que es igual al paralelo entre RC y RL. Para calcular dos resistencias paralelos, pues simplemente se multiplican las dos resistencias y se divide entre su suma. Sustituimos valores, que ya los tenemos, y eso nos da 37.5. Seguidamente vamos a pasar a nuestra hoja de datos, específicamente al gráfico de corriente de colector contra la ganancia de corriente. Y vamos a seleccionar 10.000 amperios porque aquí es una región donde se obtienen las mejores ganancias de corriente, los mejores beta. Para 10 nosotros tenemos una ganancia de 175. ¿Por qué? Bueno, si esto es 100 y esto es 200, quiere decir que por acá anda 150. Lo que significa que por aquí es 175 más o menos. Tomamos estos valores, los colocamos acá y vamos a introducir la primera ecuación. Esta ecuación solo se aplica a este tipo de configuración de emisor común. Y de esta ecuación vamos a despejarnos IC y de colector. Vamos a sustituir los valores que ya tenemos. 20, que es la ganancia deseada, por 26 milivoltios, dividido entre Rx, que nos dio 37.5, menos 20, que es nuestra ganancia deseada, por RB, que es 50, entre 175, que es nuestro beta. Entonces si hacemos esta parte de un solo, 20 por 50 entre 175 nos da 5.71. Resolviendo el denominador nos queda esto y al final la corriente de colector nos da 16.36 miliamperios. Entonces, ¿cuál corriente de colector utilizamos? ¿Esta o esta? Bueno, pues esta ecuación nos sirvió para redefinir la corriente de colector. Y esto lo hacemos para hacer que la ganancia de tensión nos salga lo más precisa posible, lo más cercano a 20 posible. Esta corriente de colector es precisamente la corriente de colector óptimo, ICQ, siempre a un beta de 175. Ahora es posible tener el mismo beta para dos corrientes diferentes, pero aquí tenemos un beta de 175 para 16.36 miliamperios y tenemos el mismo beta para otra corriente. Vamos a ver. Aquí tenemos 10.000 amperios y aquí tenemos 20.000 amperios. Más o menos acá andarán 16.000 amperios. Para 16.000 amperios también tenemos una ganancia de 175. De hecho, en toda esta región, entre 10 y 20, tenemos una ganancia de 175. Aprovechando esa horizontalidad de la ganancia, pues podemos decir de que sí podemos utilizar un beta de 175 para una corriente de 16.36 miliamperios. Vamos a guardar estos valores calculados por acá. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para asegurarnos de que el punto Q quede en el centro de la recta de carga dinámica, para asegurar la máxima excursión de salida de la señal. También vamos a utilizar esta otra fórmula, que es un LKB determinado a partir de esta malla que incluye RC, RE y voltaje colector emisor. Combinando estas dos ecuaciones obtenemos esta, ya no necesitamos las otras, para determinar el valor de RE.
Vamos a despejarnos R de esta ecuación, sustituimos valores, tenemos aquí el voltaje de la fuente entre la corriente ICQ menos Rx menos Rc, que es 75, esto nos da 193 ohms. Este valor lo vamos a colocar por acá y ahora tenemos que calcular R1 y R2, pero para eso tenemos que introducir este concepto de resistencia de base. La resistencia de base es la resistencia que mira la base del transistor. En este caso R1 y R2 quedan en paralelo para señal, y entonces para calcular un paralelo pues se multiplican sus valores y se divide entre sus. Vamos a introducir también otro concepto que es resistencia de emisor. En este caso resistencia de emisor es una resistencia interna que lleva el transistor. No nos referimos a esta resistencia de emisor, sino a una resistencia interna que lleva el emisor, que depende de la corriente de colector. He determinado algunos criterios para calcular R1 y R2. En este caso tenemos 3. El primer criterio dice que ajustemos un valor o que le demos un valor a la resistencia de entrada. La resistencia de entrada es la resistencia que mire el capacitor de entrada hacia adelante, o sea, toda esta resistencia, que en este caso va a ser igual a lo que tenemos acá. Entonces, si por ejemplo nosotros asignamos un valor de 20 ohms a la resistencia de entrada, pues tiene que cumplirse de que esos 20 ohms sea menor que esto que nos dé acá. Si por ejemplo esto nos da 8, 20 menor que 8, pues no la cumple. Entonces hay que buscar o asignar un valor para RI que cumpla esta condición. A partir de aquí se calculan los valores de R1 y R2, pero el proceso matemático es bastante tedioso de realizar. Así que tenemos acá otro criterio que es la estabilidad del punto Q, que nos dice de que R de base tiene que ser mucho menor que beta multiplicado por RE para garantizar de que el punto Q permanezca al centro de la recta de carga, o que el punto Q no sufra grandes variaciones. Pero ¿cuán menor tiene que ser RB? Pues 10 veces o más. Y el otro criterio es simplemente decir de que R2 sea mayor que R1, lo que implica de que R2 tendría que ser igual a multiplicado por R1. Esto también es tedioso matemáticamente porque hay que, además de calcular R1 y R2, hay que calcular el valor de A. Aunque hay que decir de que este método también garantiza la estabilidad del punto Q, porque hace que RB sea mucho menor que beta por RE. Nosotros vamos a utilizar este método porque es un método bastante sencillo de usar y además de que es confiable porque garantiza la estabilidad del punto Q. Entonces el criterio de estabilidad del punto Q nos dice de que RB tiene que ser mucho menor que beta por RE. Por lo tanto hay un factor que hace que RB sea a veces menor que beta por RE. Por lo tanto tomamos beta por RE y lo dividimos entre ese factor para obtener el valor de RB. Vamos a agregar la ecuación de RB y vamos a introducir este valor de BB, que es el voltaje que le llega a la base a través del divisor de voltaje, que también representa el voltaje de base. Este es un LKB que se determina a partir de la malla que incluye el voltaje base emisor y la resistencia de emisor. Combinando todas estas ecuaciones en una sola, pues nos queda esto para R1. Y a partir de acá nosotros podemos calcular R2. Entonces ya no necesitaríamos estas ecuaciones, las quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de R1 sustituyendo sus valores. Teniendo en cuenta de que A tiene que ser mayor o igual a 10. Puede ser 20, puede ser 30, 50. Nosotros vamos a tomar el valor de 10. Sustituimos los valores. Beta 175 por BCC que vale 5 voltios. A que vale 10. Corriente de colector que vale 16.36 milis. Más 0.7 por A que vale 10. Entre resistencia de emisor 193. Entonces lo hacemos paso a paso. Esta parte 11 por 16.36 milis nos da 0.18. 0.7 por 10 nos da 7. Luego resolvemos denominador y al final R1 nos da 4051 ohms. No vamos a tomar valores comerciales, vamos a trabajarlo con valores de resistencia exactos con fines de mostrar los resultados en la simulación. Ya después tomaremos valores comerciales exactos en otro circuito. Para R2 utilizamos esta ecuación, sustituimos los valores donde A vale 10, beta 175, RE 193 y R1 4051. 175 por 193 nos da 33.175. Hacemos lo del denominador y nos queda esto. Este cálculo 10 entre 33.775 menos 1 entre 4051 lo hacen en la calculadora. Lo que les dé lo colocan acá al denominador. Yo lo puse así porque me pareció más sencillo de ponerlo.
Y esto nos da 20.408 ohms, unos 20.4K. Vamos a hacer utilizando valor exacto. Ahora que calculamos R1 y R2, lo vamos a colocar aquí donde les corresponden. Y de esta manera hemos calculado el valor de todos los resistores. Ahora vamos a pasar al cálculo de los capacitores. Y primero vamos a calcular el capacitor de entrada CI. Y primero vamos a determinar la resistencia que mira este capacitor. Para esto vamos a quitar el capacitor CI y medimos la resistencia entre sus terminales. Esa resistencia nos va a dar igual a lo que tenemos acá. Va a ser igual a RG, que es la resistencia interna que trae el generador, que idealmente es 0, más R1 en paralelo con R2 en paralelo con RB más beta RE. Esa es la resistencia que mira el capacitor CI. Vamos a utilizar también esta fórmula que ya la hemos visto anteriormente. Vamos a sustituir el valor de ICQ en esa fórmula, que es 16.36 mili. Esto nos da 1.59 para RE. Ahora sustituimos los valores para RCI. Tenemos que RG es 0, la resistencia del generador. R1 es 4051 en paralelo con R2, que es 20.408, en paralelo con RB, que es 50, más beta 175 por RE, que es 1.59. Haciéndolo paso a paso, 175 por 1.59 nos da 278.25, más 50 nos da 328.25. Entonces nos quedan 3 resistencias en paralelo. Para sumar 3 resistencias en paralelo, hacemos lo siguiente. Vamos a poner 1 dividido entre 1 entre la primera resistencia, que es 4051, más 1 entre la segunda resistencia, que es 20.408, más 1 entre la tercera resistencia, que es 328.25. Calculando el denominador, esto nos da 3.34 milis. Entonces la resistencia que mide el capacitor de entrada es 299 ohms. Vamos a aplicar ahora el siguiente criterio. XCI representa la resistencia del propio capacitor CI, que se le llama reactancia capacitiva. Entonces esta reactancia capacitiva tiene que ser mucho menor que RCI, que acabamos de calcular. ¿Pero cuánto menor? Pues unas 10 veces o más. Por lo tanto, XCI, o la reactancia capacitiva, tendría que ser igual a RCI entre 10 o un valor mayor. En este caso yo voy a utilizar 20. Eso nos da 15 ohms. Bien, ahora que tenemos la reactancia capacitiva, utilizamos la siguiente ecuación. La reactancia capacitiva va a ser igual a 1 entre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. Pues de esta ecuación vamos a despejarnos la capacitancia y obtenemos esta expresión. Aquí vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Entonces aquí sería 2 por pi por la frecuencia, que son 10 kHz los que estamos utilizando, por 15, que es la reactancia capacitiva calculada. Haciendo el denominador, esto nos da 942.000, y haciendo el cálculo total nos da 1.06 microfaradios, aproximadamente 1.2 microfaradios para valor comercial. Aquí sí vamos a utilizar los valores comerciales porque la capacitancia puede ser mayor a este valor. Puede ser 2.2 microfaradios, 4.7 microfaradios, etc. Entre más alto el valor, a partir de acá logramos que esto sea un cortocircuito efectivo. En señal, este capacitor y cualquiera de estos capacitores se deben comportar como un cortocircuito efectivo. Entonces, entre más alta yo le dé la capacitancia acá a partir de este valor o de este valor, conseguimos un cortocircuito más efectivo para señal. Bien, vamos a colocar este valor acá y vamos a continuar calculando el valor del capacitor de salida CO. Y para eso quitamos CO y medimos la resistencia entre estas terminales, que para señal pues hace que queden en serie RC con RL. Entonces, la resistencia que mide el capacitor de salida es RC más RL. Como ya tenemos estos valores, los sumamos y eso nos da 150. Aplicando el criterio de que la reactancia capacitiva de CO tiene que ser mucho menor que RCO, XCO tendría que ser RCO dividida entre 10 o más, en este caso entre 20. Eso nos da 7.5. Usamos la fórmula para encontrar la capacitancia. Introducimos valores, 2 por pi por 10K, que es la frecuencia, por la reactancia capacitiva que acabamos de encontrar, 7.5. Hacemos el denominador, nos da 471.000, y en total nos da que la capacitancia de salida es de 2.12 microfaradios. Ajustándolo a un valor comercial nos da 2.2 microfaradios. Esta es la capacitancia necesaria para que aquí se produzca un cortocircuito efectivo para señal. Vamos a colocarlo acá
y seguidamente vamos a calcular el valor de la capacitancia del emisor. Para ello vamos a remover el capacitor C y vamos a medir la resistencia entre estos terminales, que dicho sea de paso es la resistencia de Thevenin, que es la que hemos estado encontrando para todos los capacitores. Entonces esa resistencia va a ser igual a RE en paralelo con el RE interno del emisor en paralelo con RY, pero RY va a ser igual a todo esto que está acá. Todo esto vamos a reducirlo a lo siguiente. En un paralelo, ¿verdad? Si uno de estos tres resistores es muy bajo respecto a los otros dos, entonces la resistencia total va a ser igual a ese valor que es más bajo. Por ejemplo, RY y RE son valores bastante altos en comparación con RE, que es 1.59. Por lo tanto, siempre el valor más bajo en un paralelo va a dominar. Por lo tanto, la resistencia que mira el capacitor de emisor va a ser aproximadamente igual a RE, que es 1.59 ohms. Aplicando el criterio de que la reactancia capacitiva del emisor tiene que ser mucho menor que RCE, por un factor de 10 o más, tenemos que XCE va a ser igual a 1.59 entre 20, que nos da 0.0795. Aplicando la ecuación para encontrar la capacitancia y sustituyendo valores, 2 por pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva del emisor, resolviendo el denominador, entonces nos queda al final 200 microfaradios. Ajustándolo a un valor comercial nos da 220 microfaradios, valor que vamos a colocar inmediatamente acá. Ahora los valores de resistencia y capacitancia encontrados los vamos a colocar en una tabla de esta manera, incluyendo el ICQ, la corriente del punto Q óptimo y la ganancia de tensión 20. Paralelo a esto vamos a realizar otra tabla con los valores comerciales aproximados para la resistencia. Por ejemplo, si para R1 calculamos 4051, un valor comercial aproximado puede ser 3.9K. Para R2 podría ser 22K, para RC que es 7582, para RE 193, 180. En el caso de los capacitores pues quedan igual porque esos valores comerciales ya existen. Como utilizamos ahora nuevos resistores aproximados, significa que la corriente de colector va a cambiar y también la ganancia va a cambiar. Entonces necesitamos recalcular esos valores para ICQ y para ganancia de voltaje. Primero vamos a determinar B sub B, introducimos valores y eso nos da 4.25 voltios. Vamos a determinar ahora RB, introducimos valores y nos da 3313 ohms. Ahora, a partir de esta ecuación vamos a despejarnos I de colector y nos queda la siguiente expresión. Sustituimos valores, B sub B 4.25 menos 0.7 voltios entre RB, que es 3313, entre el beta 175 más RE, que es 180. Eso nos da en el denominador 198.93 y en total nos da 17.84 miliamperios. Entonces este es nuestro nuevo ICQ para este conjunto de resistencias. Y en el caso de la ganancia de voltaje, sustituimos valores en esta ecuación, hacemos el cálculo y eso nos da 21.5 de ganancia. Y lo colocamos acá. Evidentemente esta sería la tabla de valores para un circuito amplificador de emisor común real. Esta es la tabla para valor exacto. Entonces nos quedaría prácticamente un circuito que sería para los valores exactos y otro circuito para valor aproximado. Ambos circuitos los vamos a simular ahora. Bien, aquí ya tenemos la simulación con los valores exactos en las resistencias. Primero vamos a conectar este osciloscopio a la entrada y esta a la señal de salida. Entonces aquí entra el voltaje y aquí sale amplificado. También vamos a colocar un amperímetro AC para medir la corriente de colector. Entonces echamos a andar esto y vamos a medir acá el pico de la señal de salida. Dice que nos da 19.95 milivoltios. Respecto a la entrada, que es 1 milivoltio, si nosotros dividimos la salida entre la entrada, 19.95 milivoltios entre 1 milivoltio, nos da 19.95, casi los 20 que nosotros habíamos calculado. Y nuestra corriente de colector 16.5, nosotros habíamos calculado una de 16.36 miliamperios,
pero resulta de que bueno, este amperímetro no mide con exactitud esa corriente de colector total, pero claro, este es un valor aproximado. Y bien, aquí tenemos ahora el circuito para las resistencias aproximadas, para las resistencias comerciales. Vamos a echarlo a andar. Vamos a verificar los picos 22.35 entre 1, pues da 22.35. O sea, la ganancia es respecto a lo que habíamos calculado para las resistencias comerciales era de 21.5. Ha variado un poco. En el caso de la corriente de colector respecto a lo calculado de 7.84 miliamperios, pues está bastante bien. Lo único es que el punto Q, como podemos notar, se ha movido un poco a través de la recta de carga, subió, porque si era de 16.36, quiere decir que el punto Q subió sobre esa recta hasta 17.9 miliamperios, lo cual significa que no estaría muy centrado en la recta de carga dinámica, lo cual no garantiza su máxima excursión de corriente. Pero bueno, se espera que no sufra recortes. De hecho, aquí no ha sufrido recortes porque hemos colocado el punto Q lo más cercano al centro de la recta de carga. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les haya servido. Recuerden suscribirse a mi canal y de darle like a mis videos y de activar la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Muchas gracias.